La función racional dijimos entonces que era una función que tenía la forma f de x igual a g de x sobre un h de x. Y dijimos que la restricción para este tipo de funciones en su dominio tiene que ver con las restricciones que tenga el numerador, las que tenga el denominador y adicionalmente que el denominador no puede ser cero. ¿Ok? O sea que teníamos que tener en cuenta el dominio de g de x, el dominio de h de x, pero además la otra condición que h de x tiene que ser diferente de cero. La combinación de esos tres, de esas tres condiciones, pues nos iba a dar el dominio de esta función. Acaba de llegar el señor. Entonces, ¿qué más teníamos que recordar de acá? Pues vimos algunos ejercicios, o vimos un pequeño ejercicio donde íbamos a encontrar esa situación. En ese primer ejercicio vimos qué pasaba si la función h de x era una función lineal, ¿cierto? Ahora vamos a ver otro tipo de funciones. Hasta aquí des en cuenta que solamente estoy hablando de dominio, no estoy hablando de rango. ¿Por qué no hablo de rango? Por una razón muy sencilla, porque es que todas las funciones van a tener unos comportamientos muy distintos. No hay un comportamiento general para la función. Por ejemplo, para la cuadrática, yo les decía a ustedes, la gráfica de una cuadrática siempre es así, o que la radical siempre es así, o que la logarítmica siempre era así, ¿cierto? Pues resulta que para las funciones racionales no ocurre eso. No podemos tener una forma general para ese tipo de funciones, por lo tanto, todavía no tenemos las herramientas suficientes para hablar del dominio de esa función. Cuando hablemos o cuando hagamos análisis de gráficas, ya aplicando otros conceptos matemáticos como son las derivadas, entonces ahí sí vamos a tener que hablar del dominio y el rango de la función. ¿Cuál sería el rango de la función? Por ahora, solamente vamos a plantear lo que va a ser el dominio de esas funciones. Entonces, veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si f de x es igual a 4x más 2 sobre x al cuadrado más 3x menos 2? ¿Menos qué? Menos 28. ¿Ok? Entonces, en ese caso, recuerden que veíamos lo que iba a ser el dominio de estas funciones y esta otra condición. Entonces, arriba tenemos una función lineal. Sabemos que una función lineal no tiene ninguna restricción en su dominio, por lo tanto, este dominio va desde menos infinito hasta infinito. En la parte de abajo tenemos una función cuadrática que tampoco tiene ningún tipo de restricción en su dominio, por lo tanto, esta también viene desde menos infinito hasta infinito. Pero en el denominador sí tenemos una restricción, y es que el denominador no puede ser igual a 0. Así que lo que tenemos que plantear es que x al cuadrado más 3x menos 28 tiene que ser diferente de 0. ¿Ok? Y solucionamos esa cuadrática. Al solucionar esta cuadrática, entonces me quedaría que x tiene que ser diferente, por esta simbología, tiene que ser diferente de 7, si no estoy mal, de menos 7, y que x tiene que ser diferente de 3 o de 4, de 4. ¿Sí estoy bien con esos dos resultados? Ok,
Entonces, ahora planteamos nuestra solución. Recuerden que lo que tenemos que ver es en qué interceptos o en qué intervalos de la recta numérica estas tres soluciones van a tener solución. Vemos de arriba hacia abajo. Entonces, aquí tenemos la recta numérica que viene desde menos infinito hasta infinito. Aquí tendríamos el dominio de g de x. Eso no importa el orden en que lo hagan, ¿no? Entonces aquí hablaríamos del dominio de g de x. El dominio de g de x va desde menos infinito hasta infinito, por lo tanto, se extiende en los dos sentidos indefinidamente. Hablaríamos del dominio de h de x, igual se extiende indefinidamente. Entonces aquí tendríamos h de x que viene desde menos infinito hasta infinito. Bueno, ya tenemos los valores en la recta. Pero esta condición, que es la última, es decir, donde h de x tiene que ser diferente de 0, entonces aquí aparecen dos restricciones. Y es que x puede ser cualquier número, menos 7 y 4. O sea que por aquí en el valor menos 7 y en el valor 4, el denominador tiene una restricción. ¿Ok? Tendríamos esas dos condiciones. Entonces, aquí estaríamos frente a la situación. Esto también se va a extender hacia el resto, ¿no? Entonces, desde menos infinito hasta menos 7, por aquí sí existe, por aquí sí existe y por aquí sí existe. O sea que estamos desde menos infinito hasta el valor 7. Veamos, en el valor 7, aquí sí hay, pero aquí no hay. Por lo tanto, va con paréntesis. Luego, el siguiente intervalo va desde menos 7 hasta 4. Eso es 7 negativo, ¿no? Desde menos 7 desde menos 7, y entonces vamos con el siguiente intervalo que va desde menos 7 hasta 4. Igual aquí sí se cumple, aquí sí se cumple y aquí también se cumple, por lo tanto sí hace parte del dominio. ¿Qué pasa en el valor 4? Se cumple, pero aquí no se cumple, por lo tanto no se incluye. Y después va el último intervalo que se incluye y se incluye, por lo tanto también hace parte de nuestro dominio, desde 4 hasta infinito. Y ahí tendríamos el dominio de toda esa función. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, entonces si no hay preguntas, continuamos. ¿Ya le copié, profe? Bueno. Tenemos este ejemplo ahora, ¿no? Raíz cuadrada de x más 2 y sobre x al cuadrado más 2x menos 3. Lo primero que hacemos es determinar el dominio de la función radical. Entonces sabemos que debe cumplir la condición de que x más 2 tiene que ser mayor o igual a 0
Si pasamos el 2, pasaría a restar, es decir, que x tiene que ser mayor que menos 2. ¿Sí? Gráficamente yo puedo ir de una vez construyendo ese dominio. Yo digo, si este es el menos 2, entonces de una vez me queda que el dominio de la función del numerador son todos los valores que van desde 2 hacia el infinito. Y recuerden que como es igual, implica que sí lo incluye. Entonces aquí debe ir con un punto cerrado. ¿Ok? Y se extiende hasta el infinito. Ok, ahí tenemos el dominio de g de x. Como la función del denominador, la función, el dominio de h, o mejor, h es una función cuadrática, su dominio va desde menos infinito hasta infinito, es decir, ella no tiene ningún tipo de restricción, entonces h lo podemos graficar sencillamente desde menos infinito hasta infinito. Esto es h de x. No tiene ningún tipo de restricción. Y la última condición es que el denominador tiene que ser diferente de 0. Es decir, que a x elevado al cuadrado más 2x menos 3 tiene que ser diferente de 0. Si solucionamos esa cuadrática, me dice que x tiene que ser diferente de menos 3, ¿cierto? Y la otra, que x tiene que ser diferente de 1. Solucionando esa cuadrática, ¿sí? Lo que me dice entonces que para esa condición solamente van a presentarse condiciones en qué valores, en menos 3. Por aquí en menos 3 vamos a tener una pequeña, por aquí en menos 3, le coloquemos esto un poco mejor para que quepa, menos 3, por aquí estaría menos 2, y el otro valor es 1. Digamos que 1 está aquí para aprovechar ese valor, o sea que por aquí tengo un huequito. ¿Ok? Entonces, tendríamos un primer intervalo que va desde menos infinito hasta menos 3. Entonces, aquí se cumple. Aquí también se cumple, pero aquí no se cumple. Por lo tanto, ese intervalo no hace parte de la solución. Tengo el siguiente intervalo que va desde menos 3 hasta menos 2. Aquí sí se cumple. Aquí también se cumple, pero aquí no se cumple. Por lo tanto, no hace parte de la solución. El valor menos 2, aquí se cumple, aquí se cumple, aquí se cumple. Por lo tanto, debo incluir el valor menos 2 dentro de la solución. Tenemos otro intervalo que va desde menos 2 hasta 1. Aquí se cumple, se cumple, se cumple. Por lo tanto, este intervalo va desde menos 2 hasta 1. En el valor 1, aquí no se cumple, por lo tanto, debe ir con paréntesis, porque no lo vamos a incluir. Y en el último intervalo, que va desde 1 hasta infinito, se cumple para las 3, por lo tanto, esto nos quedaría de esta forma. Y ese sería el dominio de esa función. ¿Dudas hasta ahí? ¿O todo está muy claro? Mas con ejemplos no hay aprendizaje. En este nuevo ejemplo, entonces, tenemos un radical arriba y un radical abajo. Por lo tanto, tenemos que combinar las tres situaciones. Ya sabemos. La primera, que g de x, el dominio de g de x, que sabemos que corresponde al numerador. Entonces, ¿cuál es la condición aquí? Que 2x menos 1 sea mayor o igual que 0.
es una función lineal, solamente basta con despejar, el 1 que está negativo pasa a positivo y el 2 vendría a dividir. O sea que x tiene que ser mayor o igual a 1/2. ¿Listo? Entonces, de una vez, podemos hacer la gráfica de esa solución. Empecemos por acá. Entonces, si por aquí estuviera el 0, por aquí estuviera el 1, el 1/2 debería quedar por aquí, ¿cierto? En la mitad. Entonces, a partir de aquí. Como dice mayor o igual, dice que sí se incluye, por lo tanto, aquí se incluye, y esta sería la solución de g de x. ¿Ok? Ah, perdón, rellena porque sí se incluye, ¿no? Rellena porque sí se incluye. Igual. Ahora hablaríamos del dominio de f de x. Entonces, dominio de f de x, otra vez tenemos un radical, me dice ahora que esto es 4 menos x, que tiene que ser mayor o igual que 0. El 4 que está positivo, ojo, el positivo pasaría a negativo. Negativo, perdón. Y recuerden que aquí debemos entender que aquí hay un menos 1. Entonces este menos 1 que pasaría a dividir, ¿no? Entonces me quedaría menos 4 dividido entre menos 1. Y aplicamos la regla que me dice que cuando paso a multiplicar o a dividir un número negativo, el símbolo de desigualdad cambia de sentido. ¿Ok? Y menos 4 dividido menos 4 me dice que x tiene que ser menor o igual que 4. Por lo tanto, aquí en la recta numérica tendríamos el valor. Este era el 0, ¿cierto? Aquí quedaba el 1, por aquí el 2, por aquí el 3, por aquí el 4. ¿Ok? Entonces, para la solución de este me dice que son los menores. Así que los menores van de aquí para acá. Y como dice menor o igual, entonces sí debo incluir el valor. Y esto entonces sería h de x. ¿Ok? Esto no lo necesitamos, mejor los quitamos para que no nos confundan, ¿cierto? Los que nos interesan son los límites que sí son solución. Ok, y el último, la última condición es que el denominador tiene que ser diferente de 0. Ojo, todo el denominador. No es solamente el radical, no es solamente lo que queda por dentro, sino todo. Es decir, que la raíz cuadrada de 4 menos x tiene que ser diferente de 0. Diferente de 0. Y recuerden que como esto se trabaja exactamente igual que una igualdad, pues sencillamente vamos trasladando valores o trasladando operaciones. Aquí tenemos un radical que como lo incluye a todo, sería lo primero que debo pasar. Entonces, un radical, ¿cómo pasa? Pasa como un cuadrado. Entonces, esto me quedaría, que esto tiene que ser igual a 0 elevado al cuadrado. El siguiente paso, el 4 que está sumando, pasaría a restar. Y por último, el menos 1 que tenemos aquí, que pasaría a dividir. O sea que la última solución me dice que no puede ser igual que 0. Igual que 4, perdón. No puede ser igual que 4. O sea que puede ser cualquier otro valor, pero no puede ser el 4. Y entonces aquí se nos forman
los intervalos. Un intervalo que va desde menos infinito hasta un medio. El otro intervalo que va desde un medio hasta 4 y el último que va desde 4 hasta infinito. Entonces veamos en este primer intervalo. Esto se cumple. Esto recuerden que es la condición de que h de x tiene que ser diferente de 0, ¿no? Esta es la condición de ahí. No sé si no quedó muy claro cómo lo escribí, pero esta es la condición de que h de x tiene que ser diferente de 0. Entonces decíamos, en este intervalo, esta condición se cumple, pero esta condición no se cumple, por lo tanto aquí no hay nada. En el valor 1 medio, se cumple aquí y se cumple aquí, por lo tanto el 1 medio se debe incluir. Desde 1 medio hasta 4, entonces se cumple aquí, entonces vamos hasta el 4. El valor 4, para saber si hago un corchete o si hago un paréntesis, aquí no se incluye, por lo tanto, no se debe incluir. Y en el último intervalo, que sería desde 4 hasta infinito, se cumple el de arriba, pero no se cumple el de acá, por lo tanto, no debe incluirse el dominio, ese intervalo dentro del dominio. Y este sería el dominio de toda esa función. Dentro de la condición de una función racional, se debe incluir la condición de que el denominador no puede ser 0. ¿Ok? Es decir, que en ese punto yo no tengo función. Eso es lo que significa. Que en ese punto no voy a tener función. Entonces, si tú reemplazas este valor dentro de esta función, la calculadora te va a decir mat error. De hecho, si tú reemplazas cualquier valor que no esté dentro de este intervalo, en esta función, pues la calculadora te dice mat error. ¿Ok? Gracias.